Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 162. Los que se esconden en la oscuridad. La anciana seguía buscando más noticias sobre la fundación y, a menudo, intentaba obtener más información sobre estos objetos SCP, con la esperanza de conocer mejor estas nuevas amenazas posibles antes de que aparecieran. Después de todo, era evidente que no podía usar la piedra del tiempo, lo que significaba que su método habitual para encontrar información sobre situaciones que requerían su atención no funcionaba. Mientras el ser ancestral buscaba cambios en el mundo, otras fuerzas también comenzaban a percatarse de lo que sucedía. Porque si bien la gente común era fácilmente engañada, esas criaturas de la noche no eran ciegas. Quienes vivían en la ignorancia sabían que algo sucedía. Simplemente no todos sabían qué era. Poco a poco, algunos empezaron a descubrir la verdad, o al menos parte de ella. Castillo del Aquelarre de engendros tenebrosos. En una cámara profunda y oscura, se había reunido un grupo de personas, cada una con una larga historia y un legado sombrío y terrible. No eran el tipo de personas que se reunían en persona de esta manera. Muchos habían sido rivales de toda la vida. Sin embargo, para esto, se habían reunido igualmente. Últimamente hay una corriente subterránea bastante fuerte. Se está volviendo casi imposible de ignorar, dijo una de las figuras oscuras con voz suave y juvenil. Eso es quedarse corto, si es que alguna vez he oído uno. Es como decir que el hechicero supremo es un pequeño obstáculo en nuestros planes. Otra voz respondió, cargada de sarcasmo. Chicos, no se peleen ahora. Estamos aquí para hablar de estos sucesos recientes, no para escuchar sus discusiones. Una voz femenina seductora resonó desde una de las sombras. Hablando de esa bruja hechicera, ¿estamos seguros de que no está detrás de esto?, preguntó una voz infantil. No, esto es cosa de otra persona o algo más. No es su forma de hacer las cosas en absoluto, respondió la voz suave. ¿Quién más que ella pudo haberlo hecho entonces? Esta es la primera vez en mucho tiempo que se elimina a todo un aquelarre, aunque solo haya sido por ese ahogamiento de sangre. Y se oyó una voz anciana. En efecto, la noticia que había provocado la reunión de los líderes de varios aquelarres de vampiros era la destrucción de otro. Esto no ocurría con frecuencia. Al fin y al cabo, los vampiros eran muy superiores a los humanos, y a menos que sucediera algo realmente grave, sería difícil enfrentarse a un aquelarre entero. Y aún así, los vampiros no eran tontos. Si creían estar en peligro, huirían, lo que significaba que lo que fuera que mató a todo el aquelarre esta vez debía ser bastante peligroso o poderoso. Eso no es lo único destacable. También está esa isla misteriosa, algo así no sucede todos los días, dijo la voz femenina. En efecto, están pasando muchas cosas, y tenemos que averiguar qué es para no acabar como los ahogados en sangre, dijo la persona con mentalidad infantil. Hablaban del aquelarre ahora desaparecido con desprecio y burla. Tras el derramamiento de sangre, su suerte era pésima. Los habían expulsado de los castillos y se veían obligados a vivir escondidos en cuevas como vagabundos. Y todo por culpa de unos patéticos humanos que se creían una liga de cazadores de monstruos. Pero eso no cambiaba el hecho de que ya no quedaba ninguno. Algo que no se podía ignorar, sobre todo porque desconocían el cómo, el por qué y el quién. Oigo rumores de muchas cosas que suceden en el inframundo estos días. Incluso ese supuesto vampiro, Rixi, murió hace poco. Las cosas están cambiando y tenemos que averiguar por qué, dijo la voz anciana. Tras aquello, la sala quedó en silencio. Todos estaban sumidos en sus pensamientos, pues, en efecto, él no se equivocaba. Como personas obligadas a vivir en la clandestinidad, eran sensibles a lo que sucedía. Y todo estaba ocurriendo muy rápidamente. Si bien todos sabían que Rixi no era un vampiro, también sabían que no era alguien a quien tomar a la ligera, ya que había vivido mucho más tiempo del que la mayoría aceptaría. Era un misterio, pero no por ello menos poderoso. Muchos vampiros insensatos habían intentado tomar el control de su imperio criminal y habían pagado las consecuencias.
No era alguien a quien se pudiera subestimar, e incluso ellos solo podían hacer negocios con él. Sin embargo, que alguien así muriera indicaba claramente que algo extraño estaba sucediendo. Luego, surgieron otras oleadas, fuerzas misteriosas que perseguían a cada rezagado con una eficiencia aterradora. Después, se celebró la subasta. No conocían a M, C ni D de antemano, pero no solo habían sido invitados al evento, sino que algunos incluso fueron invitados a trabajar allí. Los artículos que se mostraron la última vez fueron increíbles, y el último, en particular, era algo que incluso estas personas habían deseado, pero al final, gran parte de su riqueza se gastó en activos difíciles de liquidar, mientras que a la nueva chica Rixie claramente no le importó usar el dinero de sus parientes fallecidos. Pero el hecho de que tales cosas y grupos surgieran sin que ellos lo supieran era motivo de preocupación. Algo que debían tomarse en serio, razón por la cual se habían reunido allí hoy. Necesitamos recabar más información, dijo finalmente el vampiro de voz suave. Debemos comprender quién o qué está detrás de estos cambios y prepararnos para defender nuestros intereses. Estoy de acuerdo, respondió la voz femenina. Debemos anticiparnos a lo que se avecina. Si permanecemos en la ignorancia, corremos el riesgo de correr la misma suerte que los ahogados. Los líderes asintieron en señal de acuerdo, dejando de lado sus antiguas rivalidades por el momento. La supervivencia de su especie dependía de descubrir la verdad detrás de estas nuevas amenazas y de adaptarse al mundo que los rodeaba, que cambiaba rápidamente. Algo sé, al menos sobre la isla, dijo el anciano. Los demás rápidamente centraron su atención en él, esperando a que compartiera lo que había aprendido. Uno de mis informantes, un hechicero bastante ingenioso, mencionó que la isla está vinculada a antiguas maldiciones y entidades poderosas. El tipo de magia que la ata es antigua, muy antigua. Es anterior incluso a la tutela del hechicero supremo, continuó con voz grave y firme. Eso sin duda sorprendió a los demás, tanto como los intrigó. Eso suena digno de una investigación más profunda, algo que estoy segura de que ya has hecho. Se oyó la voz de la mujer. Se oyó al anciano suspirar. Lo he intentado, pero los humanos no se arriesgan. Es imposible llegar a la isla o a las ruinas que la rodean. Todos los que envié han muerto, y mis sirvientes humanos son inútiles. Un tenso silencio se apoderó de la sala mientras asimilaban la información. Había mucho más en juego de lo que habían previsto, y el peligro era muy real. Necesitamos un nuevo enfoque, dijo el vampiro de voz suave. Si no podemos llegar a la isla directamente, debemos encontrar otra manera de descubrir sus secretos. Quizás mediante alianzas o subterfugios. La voz infantil intervino. Deberíamos considerar usar intermediarios. Hay muchos que harían lo que les pidamos por el precio o el incentivo adecuado. De acuerdo, respondió el anciano. Debemos actuar con cautela. Si los humanos custodian este lugar con tanta ferocidad, debe haber algo realmente valioso o peligroso allí. La seductora voz femenina añadió. Tengo contactos en el mundo humano. Veré qué información puedo recabar discretamente. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos antes de actuar. Los líderes de los aquelarres asintieron en señal de acuerdo. Tenían un plan, y cada uno desempeñaría su papel. Las sombras se estaban moviendo, y debían estar preparados para adaptarse. Las montañas Adirondack. Lejos de los oscuros y secretos pasillos de los castillos infestados de vampiros en el interior de Estados Unidos, dos amigos se adentraban en un denso bosque. Aquel lugar era un excelente terreno de caza para lo que buscaban. Dale y Danny se conocieron en línea, compartiendo la misma pasión por los rumores y las leyendas. Empezaron simplemente hablando del tema, analizando las pruebas de otros y maldiciendo a los ingenuos que no creían. Finalmente, descubrieron que no vivían lejos el uno del otro, y desde entonces habían estado planeando este viaje. El viaje hasta aquí había sido largo. Por no mencionar que les había costado muchísimo convencer a su esposa para que les permitiera pasar el fin de semana tan lejos. Pero por fin estaban allí, en la zona cero, listos para conseguir pruebas que les permitieran convencer al resto del mundo. Las montañas Adirondack habían sido durante mucho tiempo un lugar frecuentado por avistamientos misteriosos y leyendas de criaturas críptidas, lo que las convertía en el lugar perfecto para su expedición. Armados con cámaras, grabadoras de audio y suficiente equipo de acampada para una semana, Dale y Danny se abrieron paso a través del denso bosque, con la emoción apenas contenida. Aquí está, Danny, dijo Dale, ajustándose la mochila. Aquí encontraremos la prueba.
Pie grande, el diablo de Jersey, o lo que sea que haya por aquí, lo vamos a grabar. Danny sonrió, con la cámara ya grabando el camino que tenían por delante. Tengo un buen presentimiento, dale. Tenemos el equipo, la experiencia y la determinación. Esto va a ser legendario. Se adentraron más en el bosque, buscando con la mirada cualquier señal de actividad inusual. Pasaron las horas y el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras entre los árboles. Al montar el campamento, el bosque quedó sumido en un silencio inquietante. Los sonidos habituales de la fauna silvestre fueron reemplazados por una quietud perturbadora. Algo no me cuadra, murmuró Danny, mirando a su alrededor con nerviosismo. Dale asintió, con los sentidos aguzados. Sí, hay demasiado silencio. Pero eso solo significa que estamos cerca. Mantén los ojos bien abiertos. Al caer la noche, se acurrucaron alrededor de una pequeña fogata, cuyas llamas parpadeantes proyectaban sombras danzantes sobre los árboles circundantes. Compartieron historias de expediciones pasadas y las leyendas que los habían traído hasta allí, mezclando su entusiasmo con una creciente inquietud. De repente, un crujido provino de la oscuridad más allá de su fogata. Ambos hombres se quedaron inmóviles, con la mirada fija en la fuente del ruido. Lentamente, Dale tomó su linterna. Su mano temblaba ligeramente mientras la encendía y dirigía el haz de luz hacia los árboles. La luz solo revelaba una densa vegetación, pero el crujido continuaba, cada vez más fuerte y frenético. Danny alzó su cámara, capturando el momento mientras ambos permanecían de pie, conteniendo la respiración por la expectación. «¿Hola?», preguntó Dale con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». El crujido cesó de repente, reemplazado por un silencio opresivo. Entonces, sin previo aviso, una figura emergió de las sombras. Era humanoide, pero sus proporciones eran desproporcionadas. Demasiado alta, demasiado delgada, con extremidades alargadas y retorcidas. Sus ojos brillaban con un inquietante color rojo bajo la luz de la linterna. La cámara de Danny captó cada detalle mientras la criatura se acercaba, con movimientos bruscos y antinaturales. «Dale, ¿qué es eso?», susurró, con un tono de temor en la voz. Entonces, Danny oyó un fuerte golpe a su lado. Algo pesado cayó al suelo. Miró a su alrededor, sin aliento por la sorpresa. Dale estaba allí, en el suelo, inmóvil. Danny alzó la vista, sin usar la cámara, y vio a la criatura que había salido del bosque. Acto seguido, él y la cámara cayeron al suelo. La cámara seguía grabando, captando a dos enormes criaturas humanoides cubiertas de pelo que salían de entre los árboles. Miraban a los dos humanos muertos. «Ni siquiera aquí estamos a salvo, ningún lugar lo está», dijo una de ellas. «Nunca nos dejarán ir. Tenemos que plantarles cara. Son débiles y fáciles de matar. Si tan solo abandonamos el bosque, el planeta volverá a ser nuestro», dijo el otro. Era macho, más bajo y más joven que el primero. «No seas tonto, son peligrosos. Si nos encuentran, nos matarán a todos. Aunque no nos vean, quemarán los bosques y arrasarán las montañas. No podemos enfrentarlos, todavía no», dijo el primero mientras se agachaba y recogía la cámara. «No me gusta esto, esperar, esconderme. Este era nuestro trabajo, y lo están destruyendo mientras nos escondemos y vivimos como animales». El más joven escupió con rabia. «Debemos ser pacientes, porque ellos son despiadados», dijo mientras en cuestión de segundos descifraba cómo funcionaba la tecnología humana y apagaba la grabación. Capítulo 163. El nuevo trabajo de Skie. SCP-12555. Skie estuvo sola en su celda durante unos días después de enterarse de la verdad sobre sus padres. Le dieron tiempo suficiente para pensar. Llevaba años buscándolos, intentando encontrarlos. Siempre le había dado miedo lo que pudiera encontrar. ¿Sabrían de ella? ¿Estarían siquiera vivos? ¿Qué pasaría si los encontraba? ¿Les caería mal? Y ahora tenía casi todas las respuestas. Estaban vivos y la buscaban. Sin embargo, temía no tener jamás la oportunidad de conocerlos, ya que la mantenían cautiva allí. Se dio cuenta de que si no hacía lo que esa gente quería, probablemente se pudriría en esa celda para siempre, o algo peor. Así que, la siguiente vez que vinieron, les dijo que estaba dispuesta a cooperar. Luego la sacaron de su celda y la trasladaron a otra más grande que compartía con otros. Bueno, llamarla celda sería un poco inapropiado, porque mientras estuvo atrapada allí, aún tenía su propia habitación y lo que parecía una sala de estar donde podía pasar tiempo con los demás.
Si no fuera porque todos llevaban esos horribles monos de prisión, fácilmente podría haberlo confundido con una residencia estudiantil. La primera persona que conoció en su nueva celda fue un hombre negro bastante corpulento, aunque era bastante amable. Hola, soy Jason, bienvenido al equipo. Soy Skye. Se presentó, aún sin estar preparada para usar su nombre real. Así que eres nuestra persona especial, ¿eh? Me pareces bastante normal, la verdad. Dijo mientras la observaba. ¿Una persona especial? No pudo evitar preguntar, aunque el agente hubiera hablado de algún gen especial o lo que fuera, no estaba segura de creerse todo eso. No sabes mucho, ¿eh? Supongo que planean informarte más tarde, pero no te preocupes. Podemos decirte lo que necesitas saber para no morir demasiado rápido ahí abajo, dijo Jason, intentando ser amable, pero sin mucho éxito. A continuación, le presentaron al resto del equipo. Jason era el líder. Jim, otro joven, estaba con él. Candy era una chica grande y ruda, que claramente no tenía reparos en repartir golpes. Gummy estaba cubierto de tatuajes de pies a cabeza y era el dibujante del equipo. Finalmente, estaba Eric, que no hablaba casi nada y la miraba con una expresión que la incomodaba muchísimo. Aunque todos los demás decían que era inofensivo. También se enteró de lo que iba a hacer. Al parecer, explorarían una enorme ciudad subterránea. Por alguna razón, la tecnología no funcionaba allí abajo, así que todo tenía que hacerse a mano. Lo cual ya era una tarea bastante difícil sin los peligros que acechaban allí abajo. Al parecer, con solo tocar la piedra con la piel desnuda podías convertirte en una especie de zombie. Solo unas pocas personas excepcionales evitarían a alguien como ella. Debido a la negligencia de muchos otros equipos al excavar los pasillos derrumbados, había muchos zombies por todas partes. Y como la tecnología no funcionaba, eran peligrosos. Por eso, a cada equipo que trabajaba allí abajo se le asignó una persona especial, ya que, al parecer, esta podía dar órdenes a los zombies para que pudieran trabajar en paz. Su tarea era bastante sencilla. Trazar un mapa de todo el lugar y excavar entre los pasillos derrumbados, que corrían el riesgo de inundarse, para encontrar nuevas áreas que cartografiar y explorar. Y, al día siguiente, Skye y su nuevo equipo fueron escoltados a través de una serie de puertas blindadas de alta resistencia hasta un ascensor que descendía a las profundidades de la tierra. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que bajaban, y las paredes del pozo cambiaban de hormigón a piedra antigua. Si bien hasta ahora todo había sido de tecnología punta, el ascensor distaba mucho de ser lo habitual. Poco más que una caja de madera con una cuerda y un motor en la parte superior. Todo lo que se transportaba hacia abajo era primitivo. Mientras observaba la supuesta antigua ciudad alienígena, no pudo evitar sentirse bastante decepcionada. Todo estaba cubierto, y madera y plástico repletas de detalles. Las luces químicas le daban al lugar un aire inquietante. Algo que no mejoraba con los collares que llevaban puestos. Al parecer, esos locos que la habían capturado les pusieron a todos collares explosivos. Y como la ciudad les impidió usarlos, en su lugar utilizaron unos químicos inestables. Jason se volvió hacia Skye con expresión seria. Muy bien, Skye. Aquí es donde entras tú. Tienes el gen que te permite controlar a estos zombies. Contaremos contigo para que nos mantengas alejados mientras trabajamos. Skye asintió, intentando controlar su miedo. Haré lo mejor que pueda. El equipo siguió adelante, y Skye sentía el peso de sus expectativas sobre ella. Aunque, al mismo tiempo, no podía evitar sentirse decepcionada con todo el esfuerzo, sinceramente esperaba algo así de Tomb Raider. En cambio, le tocó recorrer este aburrido laberinto de madera. Al menos había zombies, aunque no se parecían en nada a personas muertas. En todo caso, se parecían a su grupo. Gente con manos de color naranja brillante cojeando por los pasillos. Aunque sus ojos delataban que algo andaba mal. Se había puesto nerviosa la primera vez que algunos se acercaron tambaleándose, pero ante la insistencia de los demás, simplemente les dijo que se detuvieran. Y esas personas, como zombies, se quedaron paralizadas. Después de eso, el trabajo se volvió realmente aburrido. No pudo evitar preguntarse si pronto harían algo más interesante. Los demás mencionaron a la última persona que se había vuelto loca de poder. Había intentado reunir un ejército de zombies o entidades SCP-1255-1. Había atacado a otros equipos y los había convertido en sus sirvientes.
Solo habían sobrevivido huyendo en el momento en que empezó a perder la cordura. Al final, sus planes de usar a los zombies para conseguir su libertad fracasaron. El collar que llevaba alrededor del cuello acabó con su vida, como le ocurriría a cualquiera si no se lo quitaban a tiempo. Algo que significaba que perderse allí abajo era una pésima idea. Era un trabajo peligroso y ni siquiera le pagaban. No pudo evitar refunfuñar y quejarse, lo que al menos la ayudó a llevarse mejor con los demás, ya que todos compartían el odio hacia sus captores. No es que Skie los considerara buenas personas. Todos habían cometido delitos que los habían llevado a prisión o que deberían haberlo hecho, pero que en lugar de eso los habían traído hasta aquí. Si bien ella era hacker y había infringido la ley con frecuencia, al menos no tenía las manos manchadas de sangre. Sitio 019. Dentro de los pasillos fortificados del sitio 19, había una celda de contención humanoide estándar que albergaba a SCP-049, el infame médico de la peste. Era un objeto relativamente seguro de contener, con una clasificación Euclid. SCP-049 solía ser bastante cooperativo siempre que se cumplieran sus exigencias, que afortunadamente no eran más extremas que unos cuantos cadáveres de animales. Sin embargo, no cabía duda de que su reciente incursión en un sitio de alta seguridad no había puesto en peligro este pequeño privilegio. Todos querían saber cómo lo había logrado, ya que no debería tener ninguna habilidad que le permitiera teletransportarse o pasar desapercibido. Después de todo, estábamos en el siglo XXI. Hacía mucho tiempo que las personas vestidas como médicos de la peste no llamaban la atención al moverse por la calle. Hasta el momento, se había negado a dar detalles sobre sus métodos, lo que aparentemente había bastado para que alguien importante le hiciera las preguntas en persona. Normalmente, esto no estaba permitido, y las personas con nivel de autorización de seguridad 4 no podían interactuar con objetos SCP, y mucho menos con un humanoide peligroso. Sin embargo, las reglas no existen y la gente sigue viva, al menos hasta que SCP-049 los toca. Un pequeño contingente de personal de seguridad había llegado desde fuera del recinto para garantizar que todo se desarrollara correctamente. El personal del sitio 19 desconocía quiénes iban a visitarlos, ya que toda la sección del sitio por la que iban a transitar estaba temporalmente acordonada para garantizar su discreción y seguridad. El objeto SCP fue trasladado de su celda de contención a una sala de interrogatorios, a lo que accedió sin dificultad. La sala estaba impregnada de lavanda, tanto fresca como destilada. El aroma a lavanda era tan intenso que muchos miembros del personal de seguridad optaron por usar máscaras. Sin embargo, era bien sabido que el aroma a lavanda calmaba a la entidad, por lo que no se escatimó en su exposición. La hora estimada de llegada del director es de 5 minutos, dijo uno de los miembros del personal de seguridad mientras el resto se apresuraba para asegurarse de que todo estuviera perfecto y de que pudieran protegerlo adecuadamente. Sin embargo, todo era una farsa. No existía ningún peligro real, ya que todos sabían que el hombre al que debían proteger, Putin, estaba allí en persona. Su presencia era meramente una formalidad. Los últimos minutos transcurrieron rápidamente, y de la nada apareció una silueta oscura. Aunque la habitación estaba bien iluminada, la oscuridad del traje de aquella persona parecía absorber la luz a su alrededor, proyectándola en una sombra perpetua. «Saludos, doctor. Tenía muchas ganas de conocerle», dijo Alexander Rixey, del equipo O5-1, mientras se proyectaba en la habitación. El médico de la peste hizo una pausa y lo miró con curiosidad, como si algo lo confundiera. «¿Qué eres?», preguntó finalmente el objeto SCP. La pregunta no fue una sorpresa, ya que Alexander sabía perfectamente que aquel ser podía ver más allá de lo que la mayoría de la gente podía. No se comprendía del todo el alcance de su habilidad, pero podía percibir en las personas algo relacionado con la vida y la muerte. Resultaba curioso cómo reaccionaría al verlo en persona, dado que portaba los 2 anillos de la vida y la muerte de Salomón, que le otorgaban un poder inmenso sobre esos 2 conceptos. Pero al menos en ese estado, la entidad sabía que algo no andaba bien, puesto que era evidente que no podía ver ni discernir si estaba infectado por la plaga que se había propuesto curar. «Soy simplemente una proyección de mí mismo, así que me temo que no podría estar aquí en persona. Soy un hombre bastante ocupado, así que estoy seguro de que lo comprenderá. Usted mismo está realizando un trabajo importante», explicó Alexander, y luego cambió de tema.
Sí, mi trabajo es muy importante, y entiendo que el suyo también lo es, por eso acepté esta reunión. Espero que me permita continuar mejor con mi investigación. Es muy importante, estoy seguro de que lo comprende. Alexander también lo esperaba, ya que sabía que a la entidad no se le habían entregado cadáveres recientemente, puesto que se había negado a revelar su apariencia dentro del sitio 009. Tú me ayudas, yo te ayudo. Simplemente quiero saber cómo te veías en esa reunión de médicos, prometió vagamente Alexander antes de formular las preguntas cuyas respuestas tanto deseaba. Bueno, estabas reuniendo a lo mejor de lo mejor, así que pensé que bien podría presentarme yo mismo y ofrecer mis servicios, aunque claramente no los deseabas, explicó la entidad sin responder nada. El procedimiento que se llevó a cabo allí tenía poco que ver con patógenos y enfermedades, así que no era precisamente su área de especialización. Me intriga saber cómo terminó allí, después de todo, ¿no fue invitado?, continuó insistiendo Alexander, sin dejar de lado algunos halagos vacíos. Sin embargo, por mucho que insistiera en la pregunta, por muchas promesas vacías que hiciera, SCP-049 permanecía en silencio, evadiendo constantemente el tema. Resultaba exasperante e inesperado, ya que hasta entonces había pocos registros de que la entidad se negara a hablar, al menos sobre algo que no estuviera directamente relacionado con su trabajo, e incluso en esos casos, siempre mencionaba que estaba conectada con él de alguna manera. ¿Cuál podría ser la razón de este inesperado secretismo? ¿Acaso la entidad poseía la capacidad de teletransportarse y simplemente la había mantenido en secreto hasta ahora? Era improbable, pero posible. Sin embargo, dado que no había utilizado esta habilidad para escapar de su contención ni siquiera en momentos difíciles donde sus demandas no se cumplían, tal vez necesitaba algún tipo de catalizador, una reunión de médicos de élite. Aunque extraño, no desentonaría en el mundo de los objetos SCP y sus habilidades y atributos aleatorios. Al final, Alexander no tuvo más remedio que concluir que no podía obtener una respuesta directa y dio por terminada la entrevista, aunque seguía pensando en averiguarla. Claramente necesitaba un enfoque diferente. Quizás le faltaba algún objeto SCP que lograra que el doctor hablara. Capítulo 164. El doctor está ocupado. En lo más profundo de los laberínticos pasillos del taller secreto del Dr. Wondertainment, una atmósfera de expectación llenaba el ambiente. El doctor, una figura conocida por sus creaciones ingeniosas y a la vez extravagantes, se encontraba frente a una anomalía recientemente adquirida. SCP-PL-027. Dr. Wondertainment no era ajeno a las marionetas humanoides. Al fin y al cabo, habían creado la serie Little Misters y muchos otros juguetes similares a lo largo de los años. Sin embargo, esta marioneta en particular no era uno de sus diseños. Aún así, era algo curioso, digno de investigación. Tenía un aspecto relativamente humano, pero sus movimientos eran algo rígidos. Claramente no estaba diseñado para moverse mucho. No, el propósito de esta marioneta en particular era mantener una conversación. Si bien no ofrecía nada revolucionario comparado con la serie de los pequeños señores, estaba sorprendentemente bien informado sobre la mayoría de los temas. Podías preguntarle casi cualquier cosa a este títere y entablar una larga conversación. Era un excelente narrador. Dr. Wondertainment sin duda vio en esto un gran potencial para entretener a multitudes de niños pequeños e impresionables. Así que, si bien no fue una creación revolucionaria en términos de creatividad, resultó bastante impresionante para alguien más. Siempre era un placer encontrar a otros que también comprendieran la alegría de la creación y de difundir la maravilla. Sí, examinar y jugar con esta marioneta había llenado al buen doctor de inspiración. ¿Y qué mejor manera de aprovechar esta inspiración que creando algo grandioso y maravilloso? Así que el buen doctor ya trabajaba incansablemente en su próximo proyecto. Un pequeño y divertido rompecabezas. Después de todo, tras hablar con esta marioneta que podía dar respuestas, el doctor no pudo evitar pensar en algo diferente. Un rompecabezas casi sin soluciones y, sin embargo, con innumerables soluciones. Un rompecabezas que podría estimular la mente a esos niños pequeños y curiosos. Jugarían con él, algo que los motivaría de buscar ayuda de sus compañeros y a reunirse para resolver una tarea común. Dr. Wondertainment se inspiró en la capacidad de las marionetas para adaptarse y transformarse según el público y el tema de conversación. Crearon este nuevo rompecabezas, uno que cambiaría no solo en función de la solución, sino también de lo que se deseara a continuación.
el doctor imaginó un rompecabezas infinito que, al resolverse, se transformaría en otro. Tomaría del diseño de la marioneta la idea de adaptarse a los deseos del usuario, haciéndolo más difícil o más fácil, el mismo tipo de rompecabezas o algo completamente distinto. Una cantidad infinita de alegría y una cantidad infinita de desafío, todo en un solo juguete. Era, sin duda, una obra ingeniosa, como cabía esperar del gran Dr. Wondertainment. Para que fuera aún más fácil y accesible para todos, se diseñó de forma que bastara con tener la solución o una idea aproximada de cuál sería, y si acertaban, podían resolver el puzzle y pasar al siguiente. Al fin y al cabo, no sería nada entretenido quedarse atascado en el mismo puzzle en lo que se suponía que era una serie infinita de puzzles. A medida que avanzaba el trabajo del Dr. Wondertainment, el concepto inicial del rompecabezas infinito evolucionó hacia algo aún más extraordinario. SCP-026-CS. Este SCP no solo pondría a prueba el intelecto, sino que también se adaptaría a las emociones y deseos de su usuario. Cada rompecabezas estaba diseñado para resonar con los pensamientos de cada individuo, creando una experiencia profundamente personal y cautivadora. El primer prototipo era una caja pequeña y discreta con intrincados grabados y una serie de diales e interruptores. A primera vista, parecía una simple caja de rompecabezas. Sin embargo, al interactuar con ella, el usuario se veía inmerso en una serie de desafíos cada vez más complejos, cada uno diseñado específicamente para sus habilidades e intereses. Gracias a las capacidades de SCP-PL-027, el Dr. Wondertainment dotó a SCP-026-CS de un toque anómalo. El rompecabezas podía ahora remodelarse a nivel molecular, creando nuevos componentes y desafíos sobre la marcha. Era una maravilla de la ingeniería y la creatividad. Tras rigurosas pruebas e innumerables iteraciones, el doctor finalmente quedó satisfecho con su creación. Era hora de lanzar SCP-026-CS al mundo. Empaquetaron cuidadosamente el primer lote de cajas de rompecabezas, cada una lista para despertar asombro y curiosidad en quienes las descubrieran. En la bulliciosa ciudad de Nueva York, Emma Collins era una joven con una curiosidad insaciable. Lectora voraz y aficionada a los rompecabezas, solía pasar los fines de semana explorando las numerosas bibliotecas y parques de la ciudad. Ese sábado en particular, Emma se encontraba paseando por Central Park, disfrutando del cálido y soleado clima. Mientras paseaba por los senderos serpenteantes, divisó algo inusual entre los arbustos, cerca de un banco tranquilo. Intrigada, se acercó y descubrió una pequeña caja tallada con gran detalle. Parecía fuera de lugar en el parque. Su madera pulida brillaba bajo la luz del sol. Emma tomó la caja y la examinó detenidamente. Era diferente a cualquier rompecabezas que hubiera visto antes. Los grabados eran detallados y hermosos, representando escenas de criaturas fantásticas y paisajes caprichosos. En los laterales había diales e interruptores, cada uno invitándola a interactuar. Incapaz de resistir la atracción del misterioso objeto, Emma se sentó en el banco y comenzó a trastear con la caja. Giró un dial y un suave clic resonó en su interior. Un pequeño panel se deslizó, revelando un compartimento con nuevos desafíos en su interior. Con una sonrisa, Emma se adentró aún más en el rompecabezas. Cada giro y vuelta traía una nueva sorpresa, un nuevo desafío que parecía adaptarse a sus pensamientos y deseos. Al resolver un rompecabezas, surgía otro, cada uno más complejo y fascinante que el anterior. Pasaron las horas y Emma estaba completamente absorta. Sentía una extraña conexión con la caja, como si la comprendiera a un nivel profundo. Los acertijos no eran simples pruebas de lógica. Eran viajes de descubrimiento, cada uno revelando un poco más sobre sí misma y el mundo que la rodeaba. En un momento dado, la caja emitió un suave resplandor y un diminuto pájaro mecánico emergió de uno de los compartimentos. El pájaro pió melodiosamente, batiendo sus delicadas alas antes de posarse en el dedo de Emma. Ella rió encantada, maravillada por la pequeña criatura. «Esto es increíble», susurró para sí misma, cautivada por la maravilla de la caja de rompecabezas. Jamás había experimentado nada igual. Era como si la caja tuviera vida propia, transformándose constantemente para presentar nuevos y emocionantes desafíos. Al empezar a anochecer, Emma decidió a regañadientes que era hora de volver a casa. Colocó con cuidado el pájaro mecánico dentro de la caja, y este se plegó perfectamente en el compartimento. La caja pareció vibrar de satisfacción, como si estuviera contenta con su trabajo.
Emma se puso de pie, apretando la caja contra su pecho. Estaba ansiosa por explorar sus misterios. Mientras caminaba por el parque, no podía evitar preguntarse quién habría creado un objeto tan maravilloso. Lo que no sabía era que se había topado con una de las creaciones más ingeniosas del Dr. Wondertainment. SCP-026-CS. En un taller oculto, lejos de las miradas indiscretas del mundo, el Dr. Wondertainment observaba los informes de campo que llegaban de diversos lugares. Sonreía con satisfacción al ver las imágenes de personas interactuando con SCP-026-CS, cuyos rostros se iluminaban de alegría y asombro. Los monitores del doctor mostraban imágenes en directo de cámaras ocultas dentro de las cajas de rompecabezas, lo que les permitía presenciar cada instante de asombro que sus creaciones traían al mundo. Ver a Emma Collins absorta en los rompecabezas, con su risa llenando el aire mientras el pájaro mecánico piaba, le produjo una gran satisfacción al Dr. Wondertainment. Otro éxito, murmuró el doctor para sí mismo, mientras ya barajaba ideas para su próxima creación. El mundo es un lugar mejor con un poco más de asombro. Al volver a concentrarse en el taller, el Dr. Wondertainment sintió un profundo orgullo. No era solo un creador de juguetes y rompecabezas. Era un portador de alegría, un tejedor de sueños, y el mundo era su lienzo. Y así, con renovada inspiración, el Dr. Wondertainment continuó creando maravillas, siempre atento y siempre encantado por el impacto de sus ingeniosas creaciones. En el tranquilo pueblo de Midfield, Sarah Thompson era una ávida coleccionista de muñecas y títeres antiguos. Su pequeña tienda, la casa de muñecas de Sarah, era conocida por su extensa y singular colección. Una fresca mañana de otoño, Sarah recibió un paquete anónimo sin remitente. Intrigada, lo desenvolvió con cuidado y descubrió un títere inusual, uno que nunca antes había visto. La marioneta era asombrosamente realista, con una impresionante altura de 180 centímetros, rasgos delicados y humanos y una vestimenta fina. Fue un hallazgo impresionante, y además, la había encontrado justo afuera de su tienda. Dada su excepcional calidad, estaba segura de que se trataba de una pieza valiosa, que al parecer le habían regalado. Dado el tamaño de la marioneta, a Sarah le resultaba difícil moverla sola. Luchó por apoyarla contra la pared, pero finalmente decidió colocarla sobre una silla robusta en la trastienda de su tienda. En cuanto la dejó allí, pareció cobrar vida, provocando que Sarah diera un pequeño respingo al verla moverse repentinamente. Hola, dijo la marioneta con una voz cálida y clara. Me llamo Percival. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Sarah miró con incredulidad. ¿Puedes hablar? Sí, estoy diseñado para mantener conversaciones sobre una amplia gama de temas, respondió Percival. Pregúntame lo que quieras. Todavía en estado de shock, Sarah se sentó en un taburete cercano. ¿Quién te creó? Fui creado para entretener y educar, explicó Percival. Aunque desconozco la identidad de mi creador, estoy aquí para brindar información y compañía. Mientras Sarah seguía conversando con la marioneta, la encontró extraordinariamente bien informada y cautivadora. Percival relataba acontecimientos históricos, compartía anécdotas fascinantes e incluso contaba algunos chistes. Era un excelente narrador, y Sarah quedó rápidamente fascinada por su interacción. Las horas pasaron volando mientras Sarah se sumergía en la conversación. Le preguntó a la marioneta cuál era su propósito, y ésta le explicó cómo podía usarse para entretener a multitudes de niños pequeños e impresionables, enseñándoles a través de cuentos y diálogos atractivos. Esto es increíble, murmuró Sarah, aún asombrada por las habilidades de la marioneta. Nunca había visto nada igual. Percival asintió levemente. Me alegra que me encuentres interesante. Mi propósito es brindar alegría y conocimiento a quienes interactúan conmigo. Al caer la tarde, Sarah decidió, a regañadientes, cerrar la tienda. Apagó con cuidado la marioneta, que volvió a quedarse inmóvil, y la dejó en la trastienda. Estaba deseando enseñársela a sus amigos y clientes al día siguiente. Naturalmente, la distribución de estos objetos al público atrajo la atención de muchos interesados. Algunas personas encontraron una de las cajas de rompecabezas, la guardaron y no hablaron mucho sobre su existencia imposible. Sin embargo, también hubo quienes, con gran entusiasmo, difundieron la información en las redes sociales mediante vídeos e imágenes, e incluso transmitieron en vivo su experiencia con este objeto mágico e imposible.
Muchos no creyeron lo que vieron, pero también hubo quienes sí lo creyeron, ya fuera por su propensión a creer en lo imposible o por estar bien informados. La Fundación SCP era, naturalmente, una de esas entidades que estaban al tanto. Revisaban constantemente Internet, tanto manualmente como con programas informáticos, para detectar palabras clave que les permitieran darse cuenta rápidamente de que había aparecido algo anómalo. Así pues, enviaron agentes de campo para adquirir el objeto, eliminar todas las grabaciones de Internet y administrar amnésicos a cualquiera que supiera realmente qué era el objeto, para asegurarse de que permanecieran completamente ajenos a ello. Otra organización que tuvo conocimiento de estos juguetes fue Shield, que, al igual que la Fundación, se dio cuenta de que había algún tipo de objeto anómalo suelto y envió gente a recogerlo. El Dr. Wondertainment era consciente, por supuesto, de que esto era una posibilidad. Sin embargo, estos pocos juguetes eran meros prototipos, y pronto se establecerían los canales de distribución adecuados, y una larga y audaz batalla entre los juguetes anómalos y la Fundación SCP comenzaría de nuevo. Sin embargo, ninguna de las cajas de juguetes acabó en la colección de una persona cualquiera ni en las bóvedas de contención de la Fundación SCP o Shield. En cambio, una mujer audaz vestida con túnicas de monje y un pesado amuleto dorado alrededor del cuello se hizo con una para ella. Capítulo 165. Prueba de combate. Sitio, 103, el Coliseo. El Coliseo era uno de los sitios más grandes e importantes de la Fundación SCP, ya que albergaba a todo el personal de clase D que utilizaban en todo el mundo. Esto permitía a la Fundación vivir sin preocupaciones. Este sitio también estaba bajo el control directo de O5-1, quien mantenía la influencia tanto de los demás miembros del Consejo O5 como del Comité de Ética. De hecho, aunque el Comité de Ética quería intervenir, ni siquiera sabían dónde se encontraba. Simplemente sabían que el sitio existía y quién lo administraba, algo que no ayudó a su relación con Alexander. Este lugar era solo uno de los pequeños patios de recreo de Alejandro, aunque sin duda el más grande. Aquí se trasladaron los restos de la Sala Roja. Aquí fueron entrenados e incorporados a la Fundación. Y aunque Alexander pasó muy poco tiempo allí, permaneciendo la mayor parte del tiempo en el sitio 009 o el sitio 001, dejó este sitio en particular en las capaces manos del comandante Alexei Petrov. Si bien no estaba a cargo exclusivamente del sitio, seguía siendo el último eslabón antes del propio Alexander. Alexei rara vez abandonaba el sitio, ya que solía estar ocupado con su trabajo y casi nunca necesitaba irse, pues el sitio tenía todo lo que uno pudiera desear o necesitar. Sin embargo, hoy partiría para una visita más larga a otro sitio bajo el mando de Alexander. La instalación Z-12, el jardín. Aunque Alexei normalmente no tenía mucho que ver con el jardín, ya que era el laboratorio principal de O5-1 y realmente no le interesaban esas cosas, sí le importaban algunas de las actividades que realizaban allí, como la creación de un nuevo tipo de equipo. El último juguete que habían fabricado era uno que el infame Guy deseaba con todas sus fuerzas. Había visto a Tony Stark con su traje en acción y le había impresionado muchísimo, así que no pudo evitar querer uno de esos trajes para sí mismo. Así que, naturalmente, se alegró al saber que por fin habían terminado esos trajes. Llevaba tiempo al tanto del intento de confeccionarlos, y ahora estaban listos para su aprobación. No iría solo, llevaría consigo un grupo bastante numeroso, que incluía a algunos de sus hombres de élite, algunas viudas de la Habitación Roja e incluso a Fantasma, probablemente el subordinado de mayor confianza de Alejandro. Muy pocos conocían la verdadera identidad de Ghost, incluso dentro del círculo íntimo de Alexander. Alexei era uno de los pocos que lo sabía, y esto dificultaba actuar con normalidad a su alrededor, no solo por su identidad, sino también por su posible identidad futura. Alexander los apreciaba tanto que no solo les había administrado una dosis permanente de agua de SCP-006, sino que incluso les había otorgado objetos SCP y poderes anómalos. Todo porque Alexander intentaba conseguirle a Ghost un puesto en el Consejo O5. No fue fácil, pero el simple hecho de que Alexander lo deseara puso de manifiesto lo mucho que valoraba a Ghost. Alexei solo llevaba trabajando para O5-1 unos 80 años, una diferencia abismal con respecto a los casi 200 años que Ghost llevaba siguiéndole. Ghost era probablemente la persona más poderosa bajo el mando de Alexander, y alguien con quien incluso el propio Alexei debía andar con cuidado. Después de todo, algún día podría convertirse en su superior.
Sin mencionar que, dado lo mucho que Ghost era apreciado por su jefe, era probable que si se ganaba su disgusto, pudiera perder su propia dosis de la juventud. Aún así, Ghost, como siempre, se movía por su cuenta y hacía lo que le daba la gana. Lo cual le venía bien a Alexei, ya que le permitía concentrarse en su tarea sin tener que estar pendiente de él con nerviosismo. La salida de Alexei del Coliseo fue un operativo perfectamente coordinado. La seguridad era estricta y se preparó un convoy para garantizar su traslado seguro a la instalación Z-12. Mientras los aviones furtivos se retiraban, las operaciones del Coliseo continuaron sin interrupción, y el personal de clase D fue procesado y enviado a diversos centros SCP en todo el mundo o trasladado para recibir entrenamiento en reemplazo de los que habían sido enviados. Ghost había desaparecido en algún lugar. Ni siquiera Alexei sabía dónde, aunque no tenía mucho tiempo para prestar atención, ya que estaba ocupado lidiando con las viudas, que estaban bastante emocionadas de finalmente abandonar el Coliseo una vez más. Al llegar a The Garden, Alexei fue recibido por Junio Seo Park, la científica principal encargada de hacer realidad el sueño de una flota completa de Iron Suits. Junio Seo era otro miembro de gran confianza del círculo íntimo de Alexander, y su rango no era inferior al suyo dentro de la fundación, por lo que Alexei solo pudo saludarlo cortésmente, aunque no sentía mucho respeto por los científicos. Alexei siguió a Junio Seo por los inmaculados pasillos del jardín, hasta llegar a un vasto laboratorio de última generación. Los trajes de hierro estaban alineados en filas ordenadas, sus elegantes diseños brillaban bajo las luces intensas. Estos son los modelos más recientes, explicó Junio Seo, señalando los trajes. Cada traje está equipado con programas avanzados de asistencia al control para garantizar que el piloto pueda volar con facilidad mientras se concentra en el enemigo. Alexei caminó entre los trajes, inspeccionándolos detenidamente. Impresionante. ¿Y están completamente operativos? Era plenamente consciente de que uno de los mayores problemas hasta el momento había sido el control de los trajes, ya que no había mucho espacio para botones e interruptores, lo que significaba que había que desarrollar un sistema completamente diferente. Sí, confirmó Junio Seo. ¿Le gustaría ver una demostración? Por supuesto, respondió Alexei con un tono de entusiasmo en la voz. Junio Seo había anticipado claramente el entusiasmo y simplemente asintió cuando llamaron a alguien para que prestara ayuda. Muy bien, será mejor que preparen a su gente, después de todo, la mejor demostración es una prueba en vivo, ¿no? Alexei no esperaba que el científico estuviera tan entusiasmado, pero, por otro lado, podía entender que sintieran cierto orgullo por su trabajo y quisieran mostrarlo en acción. El grupo se trasladó a unas instalaciones de pruebas contiguas, una amplia zona diseñada para simular diversos escenarios de combate. El equipo de Alexei, incluidas las viudas, se puso los trajes de hierro con la ayuda de los técnicos de laboratorio. Ghost, como de costumbre, no estaba por ninguna parte, probablemente observando desde las sombras. Los trajes se encendieron, sus sistemas vibraban de energía. Alexei observó cómo Yelena, Anna y Oksana, las viudas líderes, se movían con una agilidad y fuerza renovadas, y los trajes respondían a la perfección a sus órdenes. Junio Seo reunió a las viudas y comenzó a explicar las especificaciones de los trajes. Cada Iron Suite está equipado con un programa avanzado de asistencia al control, que utiliza una combinación de reconocimiento de gestos e interfaces neuronales para garantizar un control preciso sin necesidad de botones físicos. Los trajes están reforzados con nanomateriales para una mayor durabilidad y equipados con tecnología de repulsión para el vuelo y la proyección de energía. Señaló los elegantes guanteletes metálicos. Estos repulsores pueden usarse tanto para propulsión como para ataques ofensivos. La pantalla de visualización frontal, dentro del casco proporciona datos tácticos en tiempo real, incluyendo adquisición de objetivos, análisis de amenazas y conocimiento del entorno. Yelena asintió, entrecerrando los ojos mientras asimilaba la información. ¿Y qué hay de las capacidades defensivas? Los trajes están fabricados con una aleación muy resistente que puede soportar daños considerables, respondió Junio Seo. Si bien no cuentan con escudos de energía, el material en sí ofrece una protección sustancial contra la mayoría de las armas convencionales. Además, el exoesqueleto del traje aumenta la fuerza física, lo que permite realizar proezas sobrehumanas. Anna flexionó sus dedos blindados, sintiendo el poder que recorría el traje. Veamos qué pueden hacer estos pequeños.
Los agentes se pusieron en formación y Junio Seo inició la simulación de combate. Aparecieron drones y robots armados con diversas armas, cada uno programado para ejecutar complejas tácticas de combate. Las viudas entraron en acción con movimientos fluidos y coordinados. Yalena lideró el ataque, disparando ráfagas de precisión con sus repulsores que derribaron múltiples objetivos. Ana la siguió de cerca, usando la fuerza mejorada de su traje para combatir cuerpo a cuerpo, destrozando a sus oponentes robóticos con facilidad. Oksana brindó apoyo aéreo, elevándose sobre el campo de batalla y lanzando ráfagas de energía desde su posición elevada. El programa de control funcionó a la perfección, interpretando sus gestos y señales neuronales para ejecutar maniobras complejas. Las Widows se movían al unísono, en un letal ballet de guerra de alta tecnología. A medida que la simulación se intensificaba, las viudas se adaptaron, utilizando todas las capacidades de sus trajes. Yalena desvió una andanada de proyectiles con la resistente aleación del traje y contraatacó con una devastadora ráfaga repulsora. Ana levantó un enorme trozo de escombros y lo arrojó contra un grupo de drones, despejando la zona de un solo golpe. Oksana realizó una pirueta aérea, esquivando el fuego enemigo y asestando un golpe certero a un objetivo de alto valor. La demostración de combate fue un éxito rotundo. Las viudas, ataviadas con sus armaduras de hierro, habían aniquilado a la oposición con una eficacia implacable. Pero antes de que pudieran celebrar su éxito, otro traje de hierro entró volando repentinamente en la habitación. Este era más grande, algo tosco y de un color púrpura ligeramente negruzco. Alexei entrecerró los ojos y miró a Junio Seo, solo para verlo con expresión de enfado. ¿Qué es esto? Se trata de un prototipo, pero aún no está listo. Es mucho más avanzado que los demás y mucho más caro. Está fabricado con vibranio y es prácticamente indestructible. No solo cuenta con un reactor más potente, sino también con dos más pequeños para potenciar y complementar aún más el sistema de armas más avanzado. Es el siguiente nivel, y aún no está listo para usarse. Continuaron, visiblemente enfadados al ver que su traje se usaba sin permiso, lo cual bastó para que Alexei supiera lo que estaba pasando. La única persona que podía estar allí era Ghost, que claramente quería divertirse pero no estaba satisfecho con los trajes normales. Si ya terminaste el calentamiento, es hora de comenzar la verdadera prueba. La voz mecánicamente distorsionada de Ghost se escuchó desde el traje momentos después, confirmando las sospechas de Alexei. Yalena, Ana y Oksana intercambiaron miradas, con expresiones decididas. Yalena sonrió con picardía. Bueno, chicas, parece que tenemos un nuevo reto. Ana asintió, entrecerrando los ojos. Vamos a demostrarle a Ghost de qué estamos hechos. Oksana alzó el vuelo, manteniéndose suspendida en el aire mientras preparaba sus repulsores. Lo tenemos controlado. Las tres viudas lanzaron su ataque al unísono. Yalena disparó sus repulsores, apuntando al traje de Ghost. Ana cargó hacia adelante, con los puños listos para asestar poderosos golpes, mientras Oksana sobrevolaba la zona, lanzando ráfagas de energía. El traje de Ghost reaccionó con una velocidad asombrosa. El brazo escudo desvió con facilidad los disparos repulsores de Yalena. Ghost contraatacó, disparando un rayo que obligó a Yalena a esquivarlo. Ana alcanzó a Ghost y le lanzó un potente puñetazo, pero Ghost lo atrapó en el aire con uno de sus brazos libres. El traje de vibranio absorbió el impacto sin esfuerzo. ¿Eso es todo lo que tienes? Se burló Ghost con arrogancia, con la voz distorsionada por la mecánica del traje. Ghost arrojó a Ana a un lado, haciéndola estrellarse contra una pared. Oksana apuntó al flanco expuesto de Ghost, con sus repulsores cargados. «Toma esto», gritó, desatando una andanada de ráfagas de energía. El traje de Ghost absorbió la energía, y los reactores más pequeños brillaron con mayor intensidad al activarse. Ghost se giró y lanzó un rayo concentrado contra Oksana, impactándola en el aire y provocando que cayera al suelo. Sin inmutarse, Yalena activó un sistema de armas secundario. Pequeños cohetes emergieron de los guanteletes de su traje y los disparó contra Ghost. Los proyectiles explotaron al impactar, pero cuando el humo se disipó, el traje de Ghost permaneció intacto. «Tus trajes son impresionantes», comentó Ghost con arrogancia. «Pero no estás a la altura». Ghost activó el avanzado sistema de armas de su traje. El brazo que empuñaba la espada se balanceó a una velocidad vertiginosa, atravesando las defensas de Yalena y dañando el traje. El otro brazo libre agarró a Ana, levantándola del suelo sin esfuerzo.
Luego, Ghost usó los rayos repulsores para atacar a Oksana, que intentaba recuperar el equilibrio. Las viudas se reagruparon, magulladas pero no derrotadas. Tenemos que atacarlas todas a la vez, jadeó Yalena. Abrumar las defensas del traje. En sus marcas asintió Ana. Hagámoslo, asintió Oksana. Atacaron al unísono, un asalto coordinado desde todos los ángulos. Yalena disparó sus repulsores, Ana cargó con fuerza bruta y Oksana brindó apoyo aéreo. Por un instante, creyeron que podrían abrirse paso. Ghost, sin embargo, se mantuvo tranquilo. Su traje simplemente absorbía la energía del ataque. Pronto, un pulso de energía emanó del núcleo de vibranio, creando una onda expansiva que derribó a las viudas. Mientras luchaban por levantarse, el traje de Ghost brilló con una luz siniestra. Se acabó, dijo Ghost con un tono rebosante de arrogancia. Luchaste bien, pero nunca tuviste ninguna oportunidad. Alexei observaba, impresionado a pesar de sí mismo. Ghost había demostrado la superioridad del prototipo del traje, pero las viudas habían exhibido una tenacidad y habilidad increíbles. No es que Ghost no dominara esas tácticas. Simplemente no las necesitaban, ya que contaban con una ventaja abrumadora en equipamiento. Cuando Ghost desactivó las armas del traje y se acercó a las viudas caídas, le tendió la mano a Yalena. Se acabó. Dijo Ghost con un tono tan frío y misterioso como siempre. Yalena aceptó la mano y se incorporó. La próxima vez te atraparemos, prometió. Ghost soltó una risita. Lo dudo. Fin del capítulo 165.